Bienvenidos y bienvenidas a DC Cueva, podcast de CEITA con noticias, debates y mucho más. Muy buenas, bienvenidos ya a la segunda temporada del podcast de Cueva. Después de unos meses inactivo, pues aquí he vuelto. Yo soy Óscar, Leyendas del Multiverso, seguro que todos me conocéis. Y bueno, me podéis seguir en Twitter, que es la cuenta que llevo, aparte de esta de YouTube. Ya tenía muchas ganas de volver al podcast, la verdad es que estoy preparando un montón de cosas, ya tengo varios episodios pensados, algún invitado por cerrar y básicamente este audio es para explicaros rápidamente cuáles son los cambios o novedades que hay en el podcast de Cueva. Lo primero es que ahora va a haber una primera sección guionizada en cada episodio, salvo en los que sean entrevistas, claro, porque evidentemente cuando hay una entrevista lo más importante es el invitado, así que no tiene mucho sentido, pero en el resto de podcasts, como por ejemplo este episodio, sí que voy a hacer una especie de primera sección en la que comentaré rápidamente alguna novedad, alguna cosa importante, si hay algo que está sucediendo en mi cuenta de Twitter con algún sorteo, algo que quiera mostraros o lo que sea, también lo comentaré aquí, pero básicamente son para las novedades, las noticias más importantes serán comentadas aquí en primer lugar y luego ya pues daremos paso al debate, a la cuestión a tratar. Hoy, por no daros demasiado la chapa, básicamente quiero deciros que en este canal de YouTube, el de Leyendas del Multiverso, volveremos a cubrir la segunda parte del DC Fandome, que como ya sabéis hubo una primera parte a finales de agosto, ahora en septiembre una segunda parte más centrada en las series de televisión, en cómics, en videojuegos, en animaciones, detrás de las cámaras, etcétera. Todo eso es lo que veremos en este segundo Fandome. Ahora lo podéis ver desde que empiece, es decir, podéis elegir un poco vuestro calendario, cómo lo queréis montar y tal. Y entonces nosotros, Gonzalo y yo, Gonzalo, el de la Atlántida de Ceita, que es con quien organizo yo esto, hemos pensado ya un calendario, estamos ya prácticamente a punto de terminarlo, ya tenemos casi cerrados a todos los invitados y nada, pues será un día en el que podéis acompañarnos en nuestros análisis y nuestros visionados de los contenidos que nos proponga DC para ese día. Básicamente tenemos lo más importante, que es las series, los paneles más importantes de cómics, y luego para allá tendremos algunos paneles más para pasar el rato o para echarnos unas risas. Así que nada, os esperamos a todos y ahora sí, antes de pasar ya a la materia en cuestión, quiero deciros que también me gustaría a final de cada episodio meter una pequeña sección que se llama Reseña de Celover. ¿Y qué es reseña de Celover? Seguro que los más allegados a mi Twitter sabéis en qué consiste, pero los que no y hayáis llegado aquí ahora mismo o lo que sea, sabéis que reseña de Celover es una sección que tenía yo en Twitter y básicamente la gente me mandaba unas reseñas muy breves acerca de un cómic de DC. Entonces lo que a mí me gustaría es que ahora dejar de hacerla en Twitter y pasarla aquí a los podcasts y obviamente diciendo vuestro nombre y tal, yo leería vuestra breve reseña del cómic que sea. Por ejemplo, os voy a decir un poco con el ejemplo de un amigo mío que me ayudó con una reseña que se llama Cómics Locos. Aitor, si lo estás oyendo, un saludo. Y básicamente reseñó Batman, una muerte en la familia. Así que nada, en 3 parrafitos muy breves, básicamente hace un resumen, reseña de ese cómic, sin demasiados spoilers, la verdad. Luego, un punto bueno y un punto malo del cómic, y al final una categorización con murciélagos. Básicamente, en vez del sistema de estrellas sobre 5, yo lo que uso son murciélagos. Entonces, ya me decís si le dais 5 murciélagos de 5, 3 de 5, vamos, cómo funciona el sistema de estrellas en el cine, pues igual. Así pues, en este episodio, como digo, no va a haber porque acabo de lanzar la sección, es normal que no haya, pero si alguien se quiere animar y queréis lanzar ya vuestras reseñas para los próximos podcasts, ¿no? En los que yo pueda meterlos al final, pues que sepáis que está abierto, que lo podéis dejar, podéis decirme aquí mismo en los comentarios que queréis participar y ya lo hablamos por Twitter, me podéis hablar por Twitter directamente y yo os digo dónde tenéis que mandarlo y lo que tenéis que hacer otra vez si no os acordáis o queréis que lo repita, yo lo repito. Y nada, la verdad es que me gustaría mucho que siempre hubiera una reseña al final por parte vuestra, porque así podéis dar un poco a conocer vuestra opinión acerca de ciertos cómics que pueden ser o bien muy famosos o bien porque penséis que no se conocen demasiado. Incluso si queréis poner a caldo algún cómic y le queréis dar 0 murciélagos o un murciélago, que sepáis que también podéis hacerlo. Aquí, libertad total acerca de la reseña. Ahora sí, de nuevo, una vez más, muchas gracias por darme la oportunidad, por seguir ahí, por incorporaros a esta segunda temporada de DC Cueva y espero que sea una temporada que os guste muchísimo. Y sin más dilación,
pues vamos ya con el tema a tratar de hoy. Bueno, pues ya estamos en la parte de charla barra debate del podcast y hoy me acompaña el bueno de JCDC. Jorge, hola. Hola, muy buenas, leyendas del multiverso, ¿qué tal? Muy bien, estoy bien, ¿qué tal? Nada, yo encantado de tenerte aquí porque además para el tema de hoy tienes la suerte tú de que has vivido mucho tiempo y puedes contarnos un montón de cosas sobre estas series. Y bueno, para que no lo sepáis, si no lo habéis visto aún en el título, básicamente lo que me gustaría es hacer, y bueno, va a suceder si todo va bien en el podcast. Van a haber varios episodios en los que hablaremos acerca de las series animadas de DC a lo largo de las décadas y del paso del tiempo. Hoy empezamos con ese primer bloque en el que no son una serie como tal, pero hemos decidido tomar el serial cinematográfico de Superman que hicieron Fleischer Studios y luego, bueno, como fue rebautizado, Famous Studios. Entre los dos hicieron ese serial de Superman que ahora mismo se encuentra ya en dominio público, ese serial cinematográfico que empezó en el 41. Y ya pasaremos a lo que son ya series como tal de televisión, como a la antigua usanza, vamos, las que todos conocemos, y tenemos unas cuantas que pertenecen a una misma franquicia, que son las nuevas aventuras de Superman. Y entonces ahí en esa franquicia tenemos las nuevas aventuras de Superman, las aventuras de Superboy, la hora de la aventura de Superman y Aquaman y la hora de Superman y Batman y las aventuras de Batman. Esas son todas esas series que entran en este primer bloque, como decía, que hoy comentaremos así por encima JCDC y yo, para explicaros un poco pues cómo eran esas series y entrar un poquito más en detalle, sobre todo para la gente que no las conoce. Así que si queréis, pues ya le damos ya caña y empezamos con ese serial de cine que inició en el 41, que es ya historia pura y dura de DC, de ese serial de Superman. Bueno, Jorge, ¿qué nos tienes que contar tú sobre este serial? Bueno, de Fleischer la verdad no me resulta desconocido, ¿no? Porque a pesar de que es una serie que salió en un año en el que ni habíamos nacido, ¿no? Es cierto que algunos canales, sé que recientemente se puede ver a través de la plataforma Amazon Prime, pero yo recuerdo haber visto episodios ya no solo por YouTube, sino también por algún que otro de estos canales autonómicos, bueno, más que autonómicos, canales de televisión municipales, o sea, de esto de la ciudad donde vives, pero de estos canales que solamente conoces si vives aquí, ¿no? Entonces, de esto que lo pones el canal así, yo recuerdo creo que haber visto algún capítulo en canales como el Canal 37, Canal 15, que eso eran, porque ya no existen, canales de la ciudad donde vivo yo, que es Alicante, y recuerdo alguna tarde poner esos canales y sin tener la posibilidad de acceder a la programación, a un teletexto, como ocurre con otros canales de mayor audiencia, con la primera, la segunda, Antena 3 y tal, pues de repente encontrarte con la sorpresa de que están emitiendo episodios de una serie sobre Superman, pero que te das cuenta por el estilo del dibujo, por la banda sonora, por las tramas, que digo, esto muy moderno no es. Y dices tú, pero aquí hay algo que no encaja, ¿no? Claro. Y al final vas descubriendo, y más con Internet, el paso de los años, porque claro, cuando no había Internet, a ver cómo averiguabas o accedías a información sobre todas estas series. No, para nada. O sea, tienes que esperar a que llegue Internet para un poco sumergirte en esta vorágine de información, ya no solo Superman, en muchas cosas. Y te das cuenta que es una serie que surge 3 años después del debut de Superman en los cómics, con ese famoso número de Action Comics número 1 y con esa estética o esencia de esos primeros cómics, ¿no? Literalmente, o sea, tal cual has explicado, perfecto. Y sobre la gente, sí, lo que has dicho está en Prime Video, pero es que, claro, como han pasado más de 50 años, no, me parece que son 50 o 70 años los que tienen que pasar para que se ponga en dominio público y ahora, pues, este serial de los 40 es de dominio público, lo podéis buscar en internet y lo podéis ver de manera legal y gratuita por el tiempo que ha pasado, que las leyes de copyright pues permiten básicamente para conservar
joyas de la animación, como son por ejemplo estas, y bueno, películas también, las podéis ver, este serial, como decía, totalmente gratis, buscando en internet, enseguida lo encontraréis. Y si no, pues si tenéis Prime Video, pues más fácil y más accesible, entráis ahí y las veis. Y como decía, la verdad es que muy importante esta serie. ¿Por qué? Porque fue la primera serie de superhéroes animada, bueno, serial, siendo más correctos. Y claro, como decía Jorge, 3 años después de que ese personaje debutara en los cómics. Además, un montón en esta serie tuvo mucho impacto en Superman. ¿Por qué? Porque esa famosa frase de arriba en el cielo, que tanto asociamos ahora a Superman, se dijo por primera vez aquí, en este serial. Y de hecho fue en este serial también en el que Superman volaba por primera vez. En los cómics simplemente, perdón, le habíamos visto dando saltos muy altos, ¿no? En los que podía saltar edificios enteros, pero no había volado aún, y aquí ha hecho su primer vuelo. Y qué curioso, ¿no? Que fuera además en una serie animada cuando lo hiciera por primera vez. También decir que Joe Shuster, el co-creador del personaje, fue quien pasó los modelos de Superman a los creadores de esta serie para que se ajustara en la medida que fuera posible a cómo se veía en los cómics. Y el propio, pues como decía Shuster, se involucró bastante en lo que es el desarrollo y en el modelado de los personajes, especialmente en Superman. Y como decía, los Fleischer fueron los primeros con su productora, con sus estudios, en sacar adelante este serial. Pero bueno, luego apareció Famous Studios, que también era propiedad de Paramount, y entonces estos Famous Studios vinieron un poco a reemplazar a la empresa de los Fleischer, básicamente porque el estudio se medio hundió, el de los Fleischer, por desgracia, y bueno, pues tuvieron que ir al rescate y en verdad, pues casi que los mismos empleados, perdón, fueron los que pasaron a Famous Studios y los que pasaron ya, como digo, a trabajar en los últimos episodios de los 17 que tiene este serial, que fue hecho también con Technicolor, esa técnica que para la época pues fue bastante novedosa. ¿Qué más nos quieres decir sobre este serial tú, Jorge? Pues mira, debo decir que no he visto toda la serie, pero sí, en esos momentos de verla así de casualidad, en estos canales municipales, ¿no? De televisión ya desaparecidos, recuerdo que te ponían como varios episodios a la vez, ¿no? Porque no eran episodios de 1 hora, no eran largos, eran realmente cortos, ¿no? Y yo recuerdo 2, que corrígeme si me equivoco, porque mira, ahora con lo de Amazon Prime tengo a mi disposición la posibilidad de verla por completo, ¿no? Porque, ya te digo, la conozco, estoy bastante enterado de qué consistió y qué repercusión tuvo, pero claro, no la vi de principio a fin. Pero yo recuerdo 2 capítulos, ¿vale? Uno en el que se enfrentaba a una especie de científico que no era ni Lex Luthor, o sea, recordaba más bien, no sé si te acordarás de ese episodio, recuerda mucho a Hugo Strange, más bien. No sé si era ese, porque claro, yo otra cosa de las que recuerdo de esta serie es que villanos y personajes así del propio universo de Superman, como mucho, ¿vale? Superman, o sea, Clark Kent Superman, pues por supuesto, por favor. Menudo spoiler, ¿no? De hace 82 años. No, Lois Lane, pero creo que ya está, ¿eh? Porque luego otro episodio que recuerdo es que salva Superman a Lois de... Claro, es que es una serie que se realiza en plena Segunda Guerra Mundial, y uno de los episodios acude Superman en ayuda de Lois Lane para salvarla de las garras de los malévolos japoneses que en ese momento estaban en guerra contra los Estados Unidos tras el bombardeo de Pearl Harbor. Fíjate. Pero Pues vamos, sí, tal cual. entonces, no sé, no era una serie como, por ejemplo, de las cuales vamos a hablar después, o ya el Teamverso, como podríamos llamarlo, que ya son personajes bastante más reconocibles por toda esa historia de Superman en los cómics, ¿no? Pero
son más bien como personajes creados originalmente para lo que es esta serie que yo podría decir, más que de episodios largos, de cortometrajes, ¿no? De cortometrajes animados. Creo que era la moda en esa época, en lo que eran los seriales de dibujos animados, porque Disney creo que también hacía algo parecido. Eso es. Muy parecido y claro, era una moda y entonces se aprovechó y claro, se metió ahí en el cine. Antes de las películas se veían estos cortos. Y sí, justo lo que decía de científico, ese fue su primer episodio, el científico loco. Exactamente. Y entonces veíamos a ese científico que como curiosidad, lo doblaba Jack Mercer y quien era la voz de Popeye y de Félix el Gato. Ostras. Otros seriales también que aparecieron unos pocos años antes también. Por ejemplo, Popeye me parece que empezó a emitirse en el 29. Entonces, unos años antes, pues este actor ya había doblado a otros personajes. Y sí, yo viéndolo tal cual, creo que con lo que más te quedas hoy en día cuando lo ves es la majestuosidad de los diseños, o sea, los diseños de los fondos, los edificios, cuando Superman va volando por ahí. La verdad es que las técnicas usadas son realmente sorprendentes para el año en el que son. Casi que diría que de alguna manera llegaron a influir a, por ejemplo, lo que creó Bruce Timm, porque desde luego como esa majestuosidad, ese aura que envuelve a lo que eran los escenarios, recuerdan en parte a eso y me parece que alguna vez, tanto para la serie de Batman como Superman, Bruce Timm ha comentado que, claro, el Superman de Fleischer lo había tomado como referencia. Y no, la verdad es que no me extraña para nada, porque vamos, es algo histórico. Además, se llevó un Oscar y bueno, y también fue nominado el primer episodio a mejor corto animado. Y bueno, me parece que el Oscar ahora mismo, no sé si tú te acuerdas de qué se lo llevó en concreto esta serie. Pues si quieres te lo digo. Es que creo en verdad que fue nominado, pero no se lo llevó. Y es una lástima, pero me parece que no se lo llevó. Pero bueno, no pasa nada. Por lo menos tuvieron esa nominación, ojalá lo hubieran ganado. Pero en fin, que simplemente por cómo era y por lo que yo imagino que sorprendió tantísimo a la gente, casi que los premios quedan en un lugar secundario, ¿no? Y es algo que ha pasado también recientemente con Aquaman, que es una lástima que ni siquiera fuera nominada, por ejemplo, a vestuario o a efectos Sí. especiales. Pero en fin, yo creo que el público al menos prefiere quedarse con la peli tal cual y es una lástima lo de los premios, pero bueno, no, sin mayor apuro, queda ahí. Pues resulta que acabo de averiguar que fue nominada a los Oscars precisamente de ese fatal año para la historia de los Estados Unidos, como es el año 1941, porque ese año supuso su entrada en la Segunda Guerra Mundial, pero lo que pasa es que fue derrotada esta serie de cortometrajes animados sobre el Hombre de Acero, el Superman de Fraser, por un cortometraje de Walt Disney traducido así como Salvamento Gatuno. Vaya. Pues mira, y ahora que has mencionado a Disney otra vez, también recuerdo leer que costó $50,000, ¿vale? Y era mucho más de lo que había costado cualquier corto animado de Disney, de hecho. Y para la época, o sea, teniendo en cuenta el valor del dólar en la época, había sido el serial más caro de la historia, este serial de Superman, con esos $50,000. De hecho, tanto Max como Dave Fleischer llegaron a pedir $100,000 por corto, porque querían llevarlo, vamos, a la majestuosidad total, pero bueno, al final fueron 50,000 por episodio. Y eso es lo que le llevó a ser el serial más caro animado, claro, de la historia, superando a cualquiera de Disney, que era el único
competidor que también tenía unos presupuestos muy altos. Y bueno, para terminar ya con este primer apartado, decir que hay una curiosidad también que me hizo mucha gracia, y es que cuando explota el planeta de Krypton, se hizo, digamos, con una manzana, ¿vale? Que se partía a mano y entonces ampliaron el sonido, le metieron algún efecto más y ese es el sonido del planeta explotando, una manzana que se parte a mano con Oh, un qué bueno, amplificador. qué bueno. Qué Qué curioso bueno. y sí, la verdad es que muy ingeniosos, y nada, para terminar solo decir que es algo que creo que especialmente los fans de Superman, pero también los DCitas, ya que está en dominio público y ahora también en Prime Video, hay que ver por lo menos el primer corto, luego ya el resto, si veis que no es lo vuestro, pues bueno, pero por lo menos ese primer corto sí o sí, porque vamos, es historia pura y dura, tanto de la animación como de DC en sí, y un serial que cambiaría para siempre ya no solo a Superman en sí, sino posiblemente también la historia de DC, porque luego ha sido una influencia muchísimo mayor, como por ejemplo decíamos, para Bruce Timm. ¿Cuál es tu mensaje final, Jorge, Pues respecto mira, al serial? pues de esta serie me gustaría destacar, bueno, a mí me gustaría animar a todo aficionado, fan, a toda persona apasionada por el Hombre de Acero, que si puede acceder a una serie como esta, así como cualquier producto derivado de sus 82 años de historia, que lo haga. A ver, está claro que nosotros estamos mucho más apegados o mucho más vinculados a los productos modernos, ¿no? Cercanos a nuestra época, ¿no? A lo mejor un lector joven que le guste Superman, tú le pones esta serie, puede despertarle curiosidad o a lo mejor prefiere ver la animación de ahora. Todo se puede comprender, ¿vale? Ujú. Pero es que esto forma parte de la historia del personaje y hablamos de una época en la que realizar cualquier producto de animación conllevaba no contar con los medios de ahora. Y todo lo que se ha hecho, tanto con esta serie como cualquier otra de otra productora, tenía un mérito enorme. O sea, es que yo es que soy muy, muy clásico, ¿no? Y tú lo sabes. A mí todo este tipo de productos, sean cómics, series, libros, pero hablando hoy estrictamente de series de animación, me resultan muy entrañables y yo le tengo mucho cariño por todo el esfuerzo que conllevaba hacer algo así con los medios de la época, por mucho que estemos hablando de un producto de casi que está a punto de cumplir los 80 años de existencia, pero es que la animación de aquella época no es lo mismo que ahora no digo que sea fácil hacerla, pero ahora con la tecnología, los ordenadores, es todo mucho más fácil y claro, a la vista mucho más espectacular. Y por Ujú. último, me gustaría añadir que la S del Superman de Fleischer, o sea, el emblema de la casa de él, ¿vale? Lo que a nuestra vista es una S, está muy de moda hoy en día. De hecho, si no me equivoco, en el Superman, el cómic de Superman de John Romita Jr., Superman año 1, creo que es, Ujú. el, el emblema se parece bastante. Y Sí. bueno, y luego hay un montón de camisetas. Quiero decir que podemos llegar a pensar que la S más famosa, la S pues amarilla con el fondo negro, o la S pues que lleva ahora mismo Henry Cavill o cualquier otro Superman, tanto live action como animación, digamos, pueden ser las más visibles, ¿no? Pero la S de Superman de Fleischer está muy de moda, quiero decir, no es un símbolo o un emblema que forme parte del pasado, que sea arcaico, que no, para nada, en absoluto. Yo creo que Superman está más vivo que nunca. Todo este tipo de productos tienen que servir para acceder a la historia viva de este personaje, por mucho que luego al final nos decantemos por cosas mucho más recientes. Cuando hablo de recientes no tienen por qué ser de este mismo año, pueden ser de hace 10, 20 años, 30 años. Pero bueno, esto forma parte de la historia de este superhéroe que a todos nos tiene encandilados y que, bueno, es que es un referente y un icono y un personaje que ha inspirado a otros y que no ha quedado en el olvido, ¿no? Ahí está. Mientras haya ese, habrá esperanza.
Y bueno, ahora damos ya un salto hasta 1966, porque es cuando llegaba ya esa primera serie animada de DC en la historia en televisión. 66, ese año que para adaptaciones de acción real y animadas, fuera de los cómics, mejor dicho, fue un gran año. Por ejemplo, para la serie de acción real de Batman, esa primera serie de acción que recibía DC. Y como digo, ahora se iniciaba una gran franquicia histórica también, que es la de las nuevas aventuras de Superman, que llegaba en septiembre de 1966 a CBS, producida y hecha por Filmation. Y básicamente era incluso más corta que los seriales, o sea, cada episodio duraba solo 6 minutos y el de los seriales duraba 10 minutos. O sea, una diferencia de 4 minutos, pero bueno, básicamente desde que esa serie que decíamos de los Fleischer, de los 40, no había sucedido nada más con Superman y ni con, o sea, alguna cosilla más con DC, pero vamos, no había sucedido nada más con Superman hasta que llegó y dio el salto a la televisión animada, siendo además también la primera serie animada de DC. Estuvo en emisión desde 66 hasta el 70. Sí. Y bueno, o sea, se inició una franquicia que funcionó por temporadas, pero cada temporada se modificó el título porque, bueno, parece que se le quedaría dar lugar a otros héroes, porque también parecía que la respuesta del público era más favorable para estos héroes, y entonces pues fue rotando ese título. Como decíamos antes, teníamos o sea, por ejemplo, la hora de la aventura de Superman y Aquaman, la hora de Superman y Batman y las aventuras de Batman. Así fue pues todo el rato rotando todo esto. Eso sí, sí que estaban, por ejemplo, separadas, no es la serie tal cual, no es una temporada más, como por ejemplo las que decíamos. Por ejemplo, ese año también en CBS salía precisamente en septiembre también las aventuras de Superboy. Prácticamente a la vez que se estrenaba las nuevas aventuras de Superman, teníamos estas aventuras de Superboy. Era, como estaba diciendo, parte, ¿vale?, de esa franquicia que se inició con las nuevas aventuras de Superman, pero básicamente había 3 programas diferentes y pues en el principal las temporadas fueron cambiando de nombre, pero bueno, las otras se mantuvieron. Y las aventuras de Superboy llegaron a durar 3 temporadas de manera independiente, ¿no?, de lo que veíamos en la serie principal. Y bueno, antes de pasar a las otras series de las nuevas aventuras de Superman, Jorge, ¿qué no quieres decir? Pues la verdad, hay que destacar bastantes cosas, ¿no? La primera, bueno, lo que has dicho antes, ¿no? La duración de esta serie, o sea, hasta 4 temporadas y un total, si no me equivoco, de 68 episodios. Y ya estamos hablando de una serie que, como bien has dicho tú, que ya no es que esté centrada en Superman, es que en las siguientes temporadas te van introduciendo a otros personajes de DC Comics, como es el caso de Aquaman. De hecho, ahora es cuando me viene a la cabeza, cuando hicimos un directo en mi canal y os estuve poniendo a prueba creo que estabas tú en él, Sí. el tema de cuándo debutó Aquaman en una serie de animación, ¿no? Y descubrimos, bueno, os hice saber que Aquaman precisamente debutó en esta serie de animación, bueno, en esta serie de animación que era la segunda temporada, cuyo título o subtítulo, bueno, había cambiado, ya no era Las nuevas aventuras de Superman, es que era The Superman Aquaman Hour of Adventure, ¿no? Y claro, hay que tener muy en cuenta que en esta serie, a diferencia de la que hemos comentado antes, la de Fleischer, que ya no nos vamos a encontrar personajes creados expresamente para esta serie, ¿no? Es que ya hay personajes propiamente dichos del universo DC. Y a mí no me extraña nada este afán o este deseo materializado en la serie misma de realizar un universo, lo que ahora diríamos en cine un universo compartido, ¿no? Porque hay que tener muy en cuenta que 5 años antes
de estrenarse esta serie, la primera temporada de esta serie, se había lanzado el primer cómic de la Justice League of America en 1961, en mayo creo que fue. Y claro, y bueno, el tema de qué personajes aquí aparecen, pues tenemos desde el Lex Luthor, tenemos a Brainiac, pero el Brainiac, como diría nuestro buen amigo Gonzalo Atlántida Ceita, el Brainiac clasicote, puro y duro. Luego tenemos a un personaje que yo lo conocí en un cómic de la etapa de John Byrne, pero al parecer tiene muchísimos más años de lo que yo pensé. Bueno, es que lo demuestra esta serie, ¿no? No sé si es que fue creada... Este personaje fue creado expresamente para la serie o ya tenía sus propias historias en los cómics. Como es el Titano, este simio de grandes dimensiones que también luego vuelve a aparecer en la serie Superman de Bruce Timm. Es que tenemos al juguetero, tenemos a los propios personajes del Daily Planet, Perry White, Jimmy Olsen, por Dios, Jimmy Olsen. Al señor más malévolo de la quinta dimensión, como es Mr. Es que nunca voy a decir el nombre. Mr. Siplik, o como se diga. Es difícil, Mr. Siplik. Es que es difícil, pero bueno, creo que todos han entendido el personaje. Sí, y luego es que es flipante. O sea, es como... Yo creo que todos aquellos que veis en esta serie, con sus 4 temporadas, bueno, sin olvidarnos de la serie de Superboy, que no deja de ser la versión joven de Superman, junto con otro personaje mítico de lo que es el universo del Hombre de Acero, como es el perro Krypto. No nos olvidemos. Es que yo creo que yo me intento poner en la piel de... Bueno, porque básicamente quiero pensar que eran niños y niñas o jóvenes en edad infantil los que verían esta serie, ¿no? Porque son series que estaban destinadas a un público infantil. Pero no dejan de ser series que tú las ves o tú ves episodios, que no haría falta verse toda la serie, pero tú ya te ves un par de episodios y dices, uy, la estética y la esencia de estas series me recuerdan mucho a los cómics de la época. O sea, tanto que decimos de las adaptaciones, ¿no? Es que se tienen que ajustar a los cómics. Es que cada adaptación de estos personajes, igual que ocurre con Marvel, se adapta... o se ajusta o coge elementos de los cómics en los años en los que se realizaron, ¿no? Porque tú ves estos episodios de la serie de las nuevas aventuras de Superman y tienes al Superman de la época de plata, tienes al Aquaman de la época de plata, es decir, tienes al propio Brainiac con ese aspecto que le caracteriza hasta principios de los años 80 en la época pre-crisis, ¿vale? Porque a Brainiac lo recordamos como ese ser capaz de encerrar ciudades o mundos enteros en botellas, como le ocurre a la ciudad kryptoniana de Kandor, pero también luego ese Brainiac dará paso al Brainiac robótico, ¿no? Pero aquí tenemos al Brainiac clasicote puro y duro. Luego en las aventuras de Superboy, pues más de lo mismo. Aparte, a mí me resulta muy curioso el tema de la serie Superboy, porque, como bien sabes, Oscar, yo soy un coleccionista de cómics y por fortuna o por desgracia, porque claro, luego vas acumulando y no te queda espacio, ¿no? Para tanto. Logré coleccionar el primer volumen de Superman de ediciones 5, que son 38 números, y en algunos de esos cómics te adjuntaban como suplemento pequeñas historias de una colección que estaba protagonizada precisamente por esta versión juvenil o infantil, ¿no? Más bien juvenil, de Kal-El, de Clark Kent, ¿no? En compañía de Super Krypto. Y destacar también que, aunque estamos hablando de productos que tienen como más de 50 años, a mí es algo que me alegra muchísimo cómo en el producto original de estas series, que no dejan de ser los cómics, cómo hayan recuperado en la actualidad personajes como Krypto, la propia figura de Superboy. No olvidemos Superboy, que luego en los años posteriores tiene una importancia brutal en lo que es el universo de un grupo de metahumanos muy famoso, que ahora también está cogiendo fama, que es la Legión de Superhéroes, ¿no? No sé si estarás al tanto de la historia que hay, o de la historia que vinculan a Superboy con la Legión de Superhéroes, ¿no? Que la Legión de Superhéroes surge como inspirada al gran sacrificio que hace este
Superboy que solía viajar al futuro y tenía aventuras con estos superhéroes, ¿no? Ujú. Ahí, exactamente. Creo que ahora has dicho un montón de cosas súper interesantes y yo quiero rescatar lo que has dicho. Por un lado, lo de que recogen a la perfección la esencia de los cómics de la época y también que, o sea, estamos hablando de quizá, bueno, quizá no, estamos hablando de quizá el primer universo, vamos a decir, compartido o semicompartido, ¿no? En el que hay una serie con un protagonista y pues van apareciendo todo tipo de personajes invitados y yo creo que, claro, sería casi un sueño hecho realidad para la gente que viviese en aquella época, porque tenía por fin, además en su televisor, no solo a Superman, sino a un montón de personajes invitados que de luego dieron cancha a un montón de cosas. Yo quiero decir también que de las nuevas aventuras de Superman es muy curioso cómo llegó a salir esta serie. Y es que Filmation era un estudio así nuevo y entonces los representantes de DC pues querían ver que fuera una compañía seria, dedicada, alguien a quien vender esos derechos fuera algo que le fuera a sacar provecho, ¿no? Que no fuera un fracaso total, que a lo mejor sacaran un par de episodios y tuvieran que quitarlo de televisión. ¿Y sabes qué hicieron los de Filmation? Pues invitaron a un montón de amigos, ¿no? Todos los que trabajaban en la empresa, y crearon una especie de falso estudio. Entonces, cuando llegaron los representantes para visitar las instalaciones de Filmation, básicamente, según, claro, lo que ellos vieron fue un equipo muy grande de personas trabajando en un sitio muy grande. Pero ¿qué pasa? Que en realidad todo el cuerpo técnico de Filmation no era así de grande, no había tantos animadores. Y estaban viendo precisamente a los amigos y familiares y demás personas trabajando en un estudio falso. Qué Así bueno. llegaron a convencer a DC, ¿no? A impresionarles para poder arrancar esa serie. Y fíjate, o sea, mediante un engaño llegaron a sacar esta serie que desde luego, como has dicho, tuvieron de todo en esta serie, desde Titano, el Supermono, a Jimmy Olsen, Lois Lane, por supuesto, Brainiac, Perry White también estaba por ahí, The Prankster, y luego pasaban las temporadas, ya llegó en el 67 la hora de Superman, la hora de la aventura de Superman y Aquaman, y aquí empezaron a salir personajes, ya no solo Aquaman, sino también Aqualad. En algunos episodios teníamos a Flash, Kid Flash, Green Lantern, Hawkman, The Atom y la propia Justice League. Y además los Teen Titans, que en aquel momento estaba compuesta, por supuesto, pues, por Aqualad, como decía, Kid Flash, que también lo hemos dicho, Wonder Girl, Speedy. Y de nuevo, pues volvían a aparecer ya habituales y favoritos de la gente, como Prankster, Brainiac, Lex Luthor, que por supuesto desde que aparecieron se ganaron a la gente enseguida. Luego la tercera temporada llegó en el 68 y ya empezaron a aparecer por ahí Robin y Batgirl, porque ya se convirtió en la hora de Superman y Batman. Pero de nuevo teníamos un montón de Lex y Brainiac y veíamos por ahí a Superman y Batman ayudándose, ¿no? Codo con codo para hacer frente a todas estas amenazas. Y por último, llegó una última temporada en el 69 en el que principalmente era de Superman y también con Superboy. Y nada, pero fue una temporada en la que hubo muy poco nuevo. De hecho, a lo que se dedicaron fue a enseñar cosas nuevas. O sea, hubo alguna cosilla nueva en esa temporada, pero básicamente refrescaron lo que habían visto en las 3 temporadas anteriores. Eso por parte de las nuevas aventuras de Superman, y ahora ya damos el salto a lo que es como tal las aventuras de Superboy. Tuvo 3 temporadas, pero como hemos dicho antes, estuvo bastante conectada a lo que sucedía en las nuevas aventuras de Superman. Y entonces, por ejemplo, la segunda y tercera temporada de esta serie prácticamente estaban insertadas en la hora en la que se emitía
la obra de Superman y Aquaman. Y luego, claro, la obra de Superman y Batman, pues lo mismo, tuvieron que meter esta serie ahí. Cuando gozó de independencia y aún así estaba bastante ligada, ¿no?, a las nuevas aventuras de Superman fue en su primera temporada, que ahí pues sí que teníamos a Superboy, ese joven Clark Kent, en ese momento apareciendo. Pero bueno, a pesar de eso, como hemos dicho, sí que arrancó, sí que es importante, ¿no?, que arrancase de manera independiente y aunque luego se incorporase, pues bastante importante que ahora también pues Superboy tuviera ese periplo en lo que es la animación. Luego ya también apareció, la hemos mencionado y ahora la hablaremos un poco más, en el 67 la temporada, mejor dicho, serie tal cual de Aquaman, ahí en el 67. Básicamente traía de nuevo un montón de cosas de lo que se había visto en esa franquicia principal, ¿no?, que hemos dicho, pero alguna vez teníamos, en el caso similar a Superboy, alguna cosilla nueva. También Mera apareció de vez en cuando, no era un habitual como por ejemplo Aqualad, pero también teníamos a Mera que apareció, como digo, por primera vez ahí. Y pues eso, Aquaman no tuvo demasiada independencia, no le duró demasiado. Y ahora sí que llegamos a una con más independencia, que fue emitida por primera vez, o sea, más bien conforme a la hora de Superman y Batman, pero son las aventuras de Batman. Y Ah, fue emitida en el 68. ¿Qué ibas a decir, Jorge? sí, bueno, iba a destacar, cuando has dicho que estas series fueron una realidad gracias a un pequeño estudio de animación llamado Filmation. Para quien no lo sepa, este estudio, años después, décadas después, incluso después de las series de animación que vendían con estos personajes, pero ya por parte de la productora de Hanna-Barbera, los famosos Super Amigos y derivados, ¿vale? Esta compañía de animación, esta productora de animación, Filmation, fue responsable también de las adaptaciones animadas de la serie de He-Man y los Masters del Universo, de una serie animada de Flash Gordon y de una serie también llamada, muy famosa en los 80, llamada Brave Star. Pero ya estamos hablando de épocas muy posteriores, pero que digamos que Filmation... Ah, bueno, y otra de los cazafantasmas que no tiene nada que ver con la de los cazafantasmas propiamente dicha de las películas de los 80 en adelante. Pues ahí lo tenéis. Y bueno, también decir que esa época bastante completa, ¿no?, que hubo desde el 66 hasta el 70 en animación, pues gozó de mucho éxito, pero ¿qué pasó con Filmation y con CBS? Pues resulta, ¿vale?, que... A ver, un momento, vale. Resulta básicamente que Filmation tenía ahí los derechos y desde luego iba a ampliar toda esa gama de personajes de DC que ya existía. Tenía preparados pilotos de Metamorfo y planeados también, que no se llegaron a hacer, un piloto de Plastic Man y de Wonder Woman. También tenían otro nuevo show preparado, en el que por supuesto iba a estar Metamorfo, Plastic Man, los Black Hawks, la Doom Patrol también y los Metal Men, entre otros, perdón. Pero ¿qué pasó? Que CBS estos planes al final tuvieron que ser cancelados porque CBS se aseguró los derechos de Batman viendo lo que había pasado, ¿no?, con la serie de ABC de acción real de Batman del 66 y entonces hubo problemas con el resto de personajes. Entonces, pues en el 68 pues sucedió todo esto, ¿no?, de los cambios de personajes y demás. Y entonces pues tuvo que acabar ahí ese periplo que se iba a iniciar de ampliar incluso más todos esos personajes de DC que habían aparecido en esta serie de animación. Es una lástima, pero que nos llegasen a suceder, pero bueno, al menos tuvieron esa idea ahí y qué decir, ¿no?, de esta gran franquicia que CBS inició, que aportó todo tipo de personajes y de tanto héroes como villanos como ayudantes
en 4 años. En 4 años estuvieron ahí a tope. Y como tal, hubo 3 series principales que las hemos mencionado, pero bueno, al final, por temas de derechos, por temas de audiencia, tuvieron que hacer los programas mezclados, de ahí que las temporadas principales al final tuvieran que cambiar de nombre, ¿no? En vez de crear series nuevas. Es una pena, pero bueno, que aún así, mientras la gente pudiera disfrutar de ello, ¿no? Mientras tuvieran su hora o su media hora de programa, yo creo que el título era lo que menos les importaba. Aunque fuera una serie independiente, yo creo que eso era lo que menos importaba. ¿Verdad, Jorge? Pues sí, la verdad. Y a pesar de que tengamos que contar los pros y los contras de toda la historia de la animación de estas series, hay que quedarse siempre con lo bueno, ¿no? Con el hecho de que las generaciones de jóvenes de aquella época, incluso las de ahora, si se les pusiera en bandeja, como ocurre con Amazon Prime y la serie de Superman de Fleischer, pudieran disfrutar, ¿no? O por lo menos mostrar curiosidad, porque te pones a pensar e intentas ponerte en el lugar de una generación de jóvenes que en aquella época no había internet, no había móviles, y en plena infancia, pues uno de los caminos a la hora de buscar entretenimiento pues eran los cómics de superhéroes y que incluso además ya con la televisión en ciernes pues ya contaban con series de animación que eran el fiel reflejo de los cómics que leían. Es que nada más lejos de la realidad, el diseñador artístico de la serie que has mencionado, la de las nuevas aventuras de Superman, era nada más y nada menos que uno de los dibujantes emblemáticos en la historia de Superman, como es Kurt Swan. Uh-huh. Entonces, y claro, si en una serie de animación de la época ya cuentas con el trabajo, la mano y el asesoramiento de los responsables o artífices de las grandes e inolvidables historias de estos personajes, pues mucho mejor, ¿no? Claro, luego tienes que lamentar un poco el tema de que qué lástima que con todo esto que estaba llegando a hacer CBS y Filmation, es decir, la realización de un universo compartido, aunque fueran historias sencillas y episodios destinados a un público más bien infantil, que todo eso quedara en las series que se han hecho y no pudiéramos esas personas no pudieran haber llegado a conocer y ver series de otros personajes que estaban previstos. Entre ellos, la mismísima, dices Plastic Man y Metamorfo, que también son muy conocidos entre los fans de los cómics, ¿no? Pero la mismísima Wonder Woman, que estaba previsto una serie de animación. Uh-huh. Y claro, luego todo eso se vería cumplido, entre comillas, gracias a las series que nos trajo Hanna-Barbera, la de los superamigos. Pero claro, es que como que tengo la sensación que si no hubiera sido por todas estas series, contando el Superman de Fleischer y ya las nuevas aventuras de Superman y las series derivadas, quizás, vamos, es una teoría, ¿vale? Es una suposición mía, no hubiéramos tenido series posteriores y ya no me voy ya a las series del Team Verso, de las aventuras de Superman o las de Batman, no, ya me voy a las de los superamigos. Es decir, qué importantes son los productos precedentes para luego darle la importancia que merecen ya no solo esto, sino también lo que viene después. Ahí está. Muy bien dicho, Jorge, y es que ya no es solo en el presente, sino en el momento de estas series, hasta eso se llevaba a cabo. Frases que ya se habían oído en el mítico programa de radio de Superman de 1940, se recuperaron para esta serie. También se recuperaron para el serial de Fleischer. Luego, por ejemplo, también las voces originales del programa de radio volvieron ahora llegaron a la televisión también. El actor de doblaje de Superman, Clayton Collier, fue quien dobló a Superman en las nuevas aventuras de Superman. Estamos hablando de unos 20 años después. Y Joan Alexander, que doblaba a Lois Lane, también volvió, aunque bueno, se tuvo que turnar con otra actriz, imagino que por cuestiones de agenda o lo que sea, pero fíjate, es el hecho de que a lo largo de la historia
Y ya no solo estamos hablando del presente, sino a lo largo de la historia, en ese momento, en los 60, ya se recuperaba lo que había sucedido en el pasado. Es verdad que ahí el pasado eran pocos años, ¿no? 20 años atrás como mucho. Pero es que aún así ya se mostraba un respeto profundo por adaptar los cómics de aquella época, y ya no solo eso, sino también otras adaptaciones fuera del cómic, como decíamos, ese famoso programa de radio o incluso el serial de cine. Y me alegro de que lo hayas mencionado, Jorge, porque es, o sea, más claro agua. O sea, siempre se tiene que mostrar ese profundo respeto a lo que se ha hecho, aunque solo te guste lo de ahora, porque sin eso, literalmente, no estaríamos aquí. Estas series jamás estarían ahí sin lo que se había hecho 40 años atrás. Y así, ¿no? Y si nos ponemos así todo el rato, mirando siempre atrás, porque el presente no sería para nada posible de la manera en que lo es si esta gente, pues fíjate, no hubiera tenido la valentía de lanzar esta serie fijándose en lo que se había hecho con anterioridad. Claro, a ver, y yo puedo entender que a la gente de ahora pues le guste o se sienta muy afín a los productos derivados de los superhéroes de cómics, porque no hay que olvidar que estos personajes, y lo hemos dicho varias veces ya, por redes sociales, por YouTube, entre nosotros, no deja de venir de los cómics que todavía están muy vigentes, ¿no? Yo entiendo que a la gente le pueda gustar lo de ahora más que lo de hace 80 años, pero es que hay que dejar muy claro o hay que ser muy conscientes, aunque luego cada uno piense como quiera, porque en entretenimiento la libertad de expresión tiene que estar muy presente, ¿vale? Pero nunca hay que olvidar verdades objetivas y obvias, y es que por mucho que te pueda gustar lo de ahora, no hay que caer en el error o en la equivocación de pensar que las adaptaciones, iba a decir otra vez los puntos derivados, ¿no? Las adaptaciones de nuestros personajes de cómics favoritos, sean de Marvel o DC, no suponen o no representan la invención de los mismos. Es decir, no podemos creer o caer en el error, porque es un error, evidentemente, no porque lo diga yo, es que yo creo que nos ponemos a valorar una afirmación como la que voy a hacer y estaríamos en un error si pensamos así. No podemos afirmar o creer, por mucho que cada uno pueda pensar lo que quiera, que los rusos han inventado los Vengadores. No, o sea, los rusos han llevado a cabo 2 películas magníficas, bueno, y contamos también las de Capitán América, sobre los Vengadores, pero ellos no han inventado los Vengadores los inventaron Stan Lee y Jack Kirby, ¿vale? Es lo mismo que decir que si Patty Jenkins ha inventado Wonder Woman, si Zack Snyder ha inventado Superman. No caigamos nunca en estas cosas porque no son verdades. Es decir, si uno lo piensa, pues que lo piense, a ver, pero es que no son verdades porque Superman lo creó Jerry Siegel y Joe Shuster. Y luego diferentes artistas a lo largo del tiempo, dibujantes, guionistas, directores de cine, guionistas de cine, pues nos han dado su particular visión de los mismos a través de diversas, interesantes, curiosas y magníficas adaptaciones, ¿no? Entonces, y sobre todo, por mucho, no quiero tampoco enrollarme demasiado, pero el tema de que por mucho que esté lo de ahora, en lo que estamos insistiendo, nunca olvidemos lo que ha habido atrás, por mucho que estas palabras de verdad no sirvan como una obligación de que no te tiene que gustar lo de antes, solamente puedes mirar lo de antes. No. Es que el presente, y esto sirve también para el discurso histórico, el presente es lo que es gracias a lo que ha habido en el pasado. Entonces, el pasado nunca se puede dejar atrás, es historia viva. Los cómics de Superman de la Edad de Oro, de la Edad de Plata y de la Edad de Bronce son una historia viva del personaje, por mucho que hoy en día los más accesibles sean los de la etapa de Bendis y Van Reis, ¿no? Igual que Batman con Scott Snyder o Tom King, etcétera. No sé, es que son personajes de casi 100 años de historia y han generado multitud de historias en forma de cómics, en forma de series de animación, en forma de series live action. No olvidemos que Batman tuvo su propia serie live action en los 60, la famosa serie de Adam West. Superman también tuvo su propia serie live action interpretada por el actor que luego el propio, curiosidad de la vida, el propio Ben Affleck dio vida. ¿Cómo se llama la película? Bienvenidos a Hollywoodland.
creo que era. Sí, algo así. O sea, es que no son personajes que nos hayan sido creados de la nada, de la mente de una serie de directores y hayan surgido hace 2 años, que dices tú, bueno, es que estos personajes los han creado estos directores. No, es que son personajes con casi 100 años de historia. Es que yo no me quiero imaginar cuando lleguemos al año en el que Superman y Batman, los mejores del mundo, cumplan 100 años. O sea, la de cosas que seguiremos viendo, la de momentos que diremos, no olvidemos la historia pasada y la de historias que todavía nos tienen que contar. Pero vamos, el pasado es igual de importante que el presente y de lo que pueda traernos el futuro. Ahí está. Muy bien, Jorge. Y como último detalle curioso, también añadir que además está muy ligado a lo que a la reflexión que acabas de hacer, es que Mort Weisinger fue no tuvo crédito como tal, pero fue consultado en estas series, ¿vale? ¿Quién era Mort Weisinger? Seguro que a muchos os suena porque era editor de los cómics de Superman en aquel momento y también es co-creador de personajes como Aquaman, Green Arrow, Johnny Quick y claro, ¿quién mejor, no? Que precisamente alguien que ha creado los personajes o que ha estado editándolos también, siendo el editor de sus historias, para ser alguien a quien consultar, ¿no? la fuente. Y yo creo que eso es lo que permitió, entre otras cosas, que fuera tan comic accurate, tan calcado de lo que sucedía en los cómics de la época. Y vamos, por eso se nota también la influencia de Mort, porque hay muchos personajes que él pues editaba o co-creaba que aparecieron en la serie. Sin ir más lejos, Aquaman, o por ejemplo, también se nota en las historias de Superman apareciendo villanos como Brainiac, que surgió bajo la tutela de la edición de Mort. Y que también es muy importante y que por suerte se sigue haciendo hoy en día. Por último, vamos a acabar bien y mal, por desgracia, bien diciendo que estas historias, la verdad es que eran variopintas, pero es que los cómics de la época también lo eran así, pero son historias muy entretenidas y súper divertidas. O sea, por ejemplo, un episodio, ¿vale? El robot de Riga de esta serie se llama, de las nuevas aventuras de Superman. Lois Lane y Jimmy Olsen son secuestrados por aliens, ¿vale? Que tienen un zoo protegido por un robot gigante. O sea, ¿cómo suena eso, eh? Y claro, o sea, te imaginas esto y es una superaventura, súper alocada, pero desde luego que te lo pasas súper bien. Y así un montón de todo tipo de episodios, que si volcanes, que si un montón de peleas con alienígenas, planes de científicos súper alocados. Yo creo que, aunque sea al menos ver un episodio, solo por ver lo que se hacía en aquella época, vale la pena pasarse y, y verlo, ¿no? Ya no es que te guste, como has dicho Jorge, ¿no? Que estés obligado a verlo porque si no, no sé qué, no, es simplemente nuestro mensaje es darle la oportunidad y ver al menos un episodio simplemente como, aunque sea como homenaje a todas esas personas que en las décadas han servido para aportar a esa construcción de los personajes de DC y en especial, claro, de Superman, que fue el primero de ellos y el más importante durante mucho tiempo. Y ahora el mensaje malo que quería decir era que esta serie era muy, muy apreciada, muy querida, tenía mucho éxito, pero ¿qué pasó? Pues que una asociación llamada la Action for Children's Television básicamente se dedicaba a revisar los dibujos que se ofrecían a los niños, ¿vale? Y entonces esta serie elevó sus quejas y llegaron al punto en el que, como Superman daba puñetazos y había otras escenas de pelea, decían que no era adecuado para los niños. Entonces, en el 70, de ahí que finalizara todo esto, entre el 69 y el 70, fue cuando estos dibujos tuvieron que cesar esa violencia, entre comillas. Y fijaos, porque muchas veces se dice, es que en estas series lo que no me gusta es que no haya demasiada violencia. Es que en esa época la violencia estaba súper perseguida.
y sin ir más lejos, en los propios cómics, con el tema de aquel sello, ¿te acuerdas? Seguro que Jorge lo sabe, aquel sello que vigilaba, o sea, que te aseguraba en la compra que estabas comprando cómics supervisados, Sí, sí, que no es se verdad. pasaban de violencia. Ahora mismo no recuerdo exactamente el nombre, pero fijaos, es que era parte de la época, esa ausencia de violencia que a lo mejor para nosotros un puñetazo o cosas así no es nada del otro mundo, pero para la época, vamos, era pasarse 3 Según, pueblos. según acabo de averiguar, creo que es algo así como Comics Code Authority. Eso es, exactamente. Fijaos, y entonces pasaba tanto en la televisión como en los cómics, por desgracia. Ya llegaron a su fin estas series, pero por suerte, pocos años después, lo hablaremos en el próximo episodio, llegaron los Super Amigos en el 73, 3 años después, a Hanna-Barbera y ABC, pero la propia CBS pudo relanzar de nuevo sus series y en el 77 llegaban las nuevas aventuras de Batman y las nuevas aventuras de los Super Amigos, que bueno, ahí estaban entre Filmation y Hanna-Barbera durante unos cuantos años, pues ofrecieron por un lado para ABC y por otro lado para CBS estas series animadas de DC, que como digo, comentaremos en el próximo día. Jorge, llegamos ya al final. Te voy a pedir que des una última opinión, un último mensaje sobre tanto el serial como estas primeras series animadas de la televisión que hemos comentado en el día de hoy. Bueno, pues mi mensaje sería que si tenéis curiosidad por conocer todo aquello que forma parte de la historia de un personaje y no solamente en los cómics o en las películas más conocidas, de verdad os animo a que veáis estas series. De hecho, como ya hemos comentado, en Amazon Prime está la serie de Superman de Fleischer. Y porque son historia viva en este caso de Superman, pero también de otros muchos que luego, por lo menos en mi caso, he conocido a través de cómics ya de épocas muy posteriores a cuando fueron emitidas estas series. Como es el caso de los Teen Titans, ¿no? Claro, porque mucha gente se preguntaría en los 80, ¿por qué este grupo de superhéroes juveniles se conoce como los New Teen Titans, ¿no? Claro, pero es que porque el primer grupo eran los Teen Titans y eran los personajes que ya hemos mencionado que además tuvieron su debut en animación en estas series, ¿no? Y sí, de verdad, el que ama a estos superhéroes, para mí, en mi opinión, en mi humilde opinión, tiene no obligación en absoluto, el entretenimiento o el hobby nunca tiene que ser obligación, de sentir curiosidad por ver cómo eran llevados a la pequeña pantalla estos personajes que a fin de cuentas reflejaban fielmente los cómics de la época. Y voy a terminar con una curiosidad de un cómic de estos de los años 70, 60, que además compré meses atrás, lanzado por la editorial Novaro. Es que si hoy en día nos resultan un tanto incompatibles historias como estas para verlas en la animación actual o en live action, que me parece lógico, estaba claro que no nos tienen por qué sorprender estas historias en estas series de animación cuando en el cómic que os he mencionado hay una historia en la que Lois Lane se hace con el reloj, con el zapato transmisor o el reloj creo que con el reloj de Jimmy Olsen y se dedica a llamar a Superman continuamente en momentos un tanto embarazosos e incómodos, en el sentido de que Lois Lane tiene una pesadilla y llama al pobre Clark Kent, que encima está durmiendo, le despierta a mitad de la noche para decirle, Superman, por favor, es que tiene una pesadilla, menos mal que estás aquí. O sea, no sorprendes que en los cómics de esa época leyéramos cosas así cuando en las propias series de animación también teníamos historias muy parecidas y a fin de cuentas era la moda, la estética y la esencia de la época. Ahí está, pues muy bien dicho, desde luego. Y yo lo único que quiero decir, la verdad, es que espero que a los que hayáis escuchado este podcast, que os haya servido para algo, que por lo menos hayáis podido, hayáis tenido la oportunidad de conocer un poco más acerca de esos inicios de DC, tanto en los seriales como en la televisión, el DC animado,
que de luego es muy rico, que se caracterizaba muchísimo, como habéis podido oír, de ser muy comic accurate, de respetar ese pasado que en ese momento era un pasado muy cercano, pero al fin y al cabo era pasado, y de que sirvió pues para abrir las puertas a muchos personajes más allá de los archiconocidos y que luego pues han venido influenciando, como hemos dicho, pues toda la animación posterior de DC literalmente viene influenciada tanto por el serial de Superman como estas primeras series animadas y que más adelante pues las desarrollaremos un poquito mejor. También decir un poco lo mismo que Jorge y es que vale la pena, espero que al menos os hayamos despertado un poco la curiosidad y que vale la pena pasarse por curiosear en estas series, aunque sea por fotos, algún clip suelto, que seguro que también los tenéis por ahí, incluso algún episodio, y que los disfrutéis, porque de verdad que vamos, son disparatados, pero son muy comic accurate, te los pasas bien, que es lo más importante. Y bueno, pues ya veréis esa extrema violencia que tienen, que para nada es extrema. Y bueno, lo dicho, estáis invitados a que vengáis a escuchar los siguientes bloques. Jorge, a ti muchas gracias por participar, por aportar tu siempre valiosa opinión, que desde luego para estos temas siempre hay que contar contigo porque siempre tienes algo que decir. Y nada, pues espero verte ahí también en los próximos episodios. Pues la verdad, Óscar, muy agradecido por la invitación de hoy. También muy halagado por considerar que mi opinión sea de gran valor, teniendo en cuenta que en este mundo del entretenimiento, por mucho que las nuevas tecnologías, las tiendas especializadas pongan a nuestro alcance todos los productos, los cómics, series, de estos personajes no dejamos de hablar de personajes de casi 100 años, de casi 90 más bien. Y creo que nunca podremos llegar a acceder a todo ese mundo de estos personajes, pero sí a una pequeña parte. Y bueno, y luego está Internet que te puedes informar, documentar. Ya movido por la curiosidad, ¿no? Porque ese creo, sin ánimo de decirle a nadie cómo tiene que ser como fan de los superhéroes, pero creo que un modelo, una actitud a seguir o a tener en cuenta en este mundo de los superhéroes sería el de ser curioso, ¿no? El de decir, bueno, yo tengo los cómics de ahora o las series de animación de ahora o las películas de animación de ahora que recientemente acabaron, ¿no? Con esa película de la Liga de Justicia contra Darkseid. Pero también es que hay mucho, es que esto no hubiera sido posible sin lo de antes. Entonces yo creo que el fan podría, digo podría, porque no es una obligación, es una opción, una posibilidad de decir, bueno, pues voy a investigar, voy a decir, oye, ¿qué ha habido antes, no? Por lo menos para ver lo que hay y darse cuenta de la correlación entre estos productos y los cómics. Ahí está, exactamente. Y si por lo que sea también tenéis curiosidad en los cómics de la Silver Age, pues encontraréis un montón de similitudes, vamos, enseguida. Ya habéis visto los propios editores de la época trabajando ahí en las series. Pues nada, muchas gracias de nuevo, Jorge, por pasarte. Cerramos aquí ya el episodio. Espero que comentéis, que le deis me gusta, que me hagáis saber si os ha parecido interesante, si conocíais estas series, lo que sea. Ya lo sabéis que podéis decir lo que sea en los comentarios. Nos vemos ya en próximos episodios, ya deseando seguir rascando en esta larga y extensa y rica historia del DC animado. Y nada, espero poder vivirlo con vosotros. Un saludo, DC Lovers. Hasta luego.